Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Quintero. Estamos en estructura de datos y ordenamiento y búsqueda de actividad número 5. Vamos a hablar sobre los métodos de búsqueda en unos vectores, los cuales hay varios métodos o varios algoritmos que se han creado para ordenamiento de vectores o arrays. El primero es el método de burbuja, que consiste en que el vector o el algoritmo hace el recorrido de todo el vector mientras se va comparando con su posición en adelante. Entonces, por ejemplo, en esta figura vemos el número 5, es donde se arranca. El array es de 5 posiciones y arranca en la posición número 0. Él compara con el siguiente y el algoritmo nos dice que si la posición 0 es mayor, es menor a la siguiente posición, o sea, la posición 1, entonces si la posición que está ahí es menor a la que estamos comparando, se cambian los datos a la posición 0 y la posición con la que estamos comparando recorre y se para en la posición 1. El índice nos los va indicando en primera posición, luego el índice pasa a la segunda posición. Si como vemos acá no es mayor que en el siguiente, que 5 no es mayor que 8, pues entonces no se mueve y solo el índice se recorre. Y así sucesivamente va recorriendo. Si ya aquí, por ejemplo, en esta parte vemos que el 8 sí es mayor que en la siguiente posición, que es la 2, el algoritmo intercambia el dato y lo coloca en la posición de la que estamos comparando y recorre. Y si el 8 continúa siendo, como vemos acá, mayores, él los va corriendo y va cambiando las posiciones a cada uno hasta que el el vector quede ordenado totalmente. Él lo va a hacer cada vez, va a recorrer hasta que él vea que no, hasta que él ya vea que no haya ninguno que se tenga que comparar y ya todos estén ordenados. Así es el método de burbuja. El de inserción es el método de inserción. Lo primero que hay que señalar es la posición donde vamos a empezar. O sea, él siempre se empieza pues desde la 0, se señala y él va comparando de izquierda. Él siempre va comparando el de la izquierda. Entonces el 51 dice que si es mayor a 0, pues obviamente aquí no hay posición, pues él se queda y el índice se corre y luego él compara al de la siguiente. 51 es mayor a 21, no, entonces sigue recorriendo hasta que termine el array y todos queden ordenados. Está el de mezcla. Este algoritmo consiste básicamente en dividir las partes iguales a la lista de números y luego mezclarlos comparándolos y dejándolos ordenados. Si se piensa que este algoritmo recursivamente, si se piensa que este es un algoritmo recursivo, podemos imaginar que dividirá la lista hasta tener un elemento en cada lista. Luego los comparará con él y que está al lado, el segundo corresponde a la situación donde lo corresponda. Lo que está diciendo es que él empieza a dividirlos. Entonces, si son pares, pues los divide en números pares, mitad, 3 y 3, lo sigue dividiendo, lo sigue dividiendo, lo sigue dividiendo hasta que llega al final y pues los termina ordenando cada uno. Está el método de search sort. Este método es un algoritmo, prácticamente es una mejora que se le está haciendo al de inserción y se tiene en cuenta el ordenamiento por inserción, es mucho más eficaz. Siempre los números están semi ordenados y que desplazan un valor a una única posición a la vez. Y durante la ejecución de este algoritmo los números de la lista se van casi ordenando y finalmente el último paso o función de este algoritmo es que simplemente el método de inserción, que al estar casi ordenados los números es más eficiente. Entonces él va insertando los números de acuerdo como los vaya comparando para ir insertando y ordenando hasta terminar él termina de ordenarlos básicamente en su totalidad. Está el método quickSort.
Este también hace el algoritmo de recursivamente los vectores en partes iguales y que permitirá segmentarlos en nuevas listas. Una vez dividida, lo que hace es dejar todos los mayores que el pivote a la derecha y todos los menores a la izquierda. Al final del algoritmo nuestros elementos estarán ordenados. El radix, el ordenamiento de radix es un algoritmo de ordenamiento que ordena enteros procesados sus dígitos de forma individual. Como los enteros pueden representar cadenas de caracteres y especialmente el número en punto flotante, especialmente formateados, no están limitados solo en los enteros. ¿Ves? Aquí, como podemos ver, él empieza a hacer las divisiones hasta dejar ordenado el array. Entonces él va ordenando los enteros en su proceso. Está también el método de ordenamiento binario y el método de ordenamiento de inserción binaria es una mejora del método de ordenación por inserción directa. La mejora consiste en realizar una búsqueda binaria en el lugar de una búsqueda secuencial para insertar el elemento en la posición que le corresponda. Entonces, aquí vemos que el binario lo tiene en izquierda, centro y derecha, y así sucesivamente va buscando, como nos dice, la búsqueda binaria y para insertar el elemento en su posición correcta. Y esos son en este momento son los 8 métodos de ordenamiento y búsqueda que tenemos. Hemos hecho hemos hecho unos ordenamientos, unos ejemplos en NetBeans. El primero estamos haciendo el primero es el del ordenamiento burbuja. Bueno, en este tenemos unos ejemplos que hemos realizado en NetBeans. Entonces el primero que vamos a ejecutar es el de burbuja, que es el más sencillo. Entonces le damos play, y aquí lo tenemos. Entonces él nos está pidiendo un segundo, play. Segundo por. Ahora sí. Este es el de burbuja. Bueno, él nos pide digite el tamaño del vector. Vamos a hacer un vector de 5 posiciones. Y aquí nos dice digite el primer número: 25, 36, 95, 34, 12 y listo. Entonces acá el array, el vector que hemos creado son de 5 posiciones con 5 elementos, y aquí 25, 36, 95, 34, 12, y él aquí nos está ordenando. Ese es el método de burbuja. Como les decía, es el más sencillo. Acá está. Entonces aquí lo que hicimos fue crear el array por fuera de la clase. Acá está creado con un scan para captura, y hemos creado varios métodos. Un método de captura donde nos va a pedir de cuánto es el vector que vamos a crear y sus elementos para ingresarlo. Aquí está el método burbuja. Entonces recorremos el array, lo volvemos a recorrer, hacemos otro for anidado, y aquí decimos si el vector j es mayor al vector de j más 1, es decir, que el que está adelante, si es mayor, entonces guárdalo e intercámbielo. Acá le dice, entonces coja el número y ponga el vector de j. Vector j es igual al vector que está adelante, y si el vector
j más 1 es igual a no. Entonces que el que es original queda intercambiado con el último, que es este. Y aquí pues obviamente estamos imprimiendo. Ese es el primero. Sigue el de inserción. El de inserción es entonces con un while que estamos recorriéndolo. Hacemos tras el recorrido, insertamos los vectores y lo guardamos en num, y luego le vamos a decir, aquí sí ya hay varias condiciones. Como creamos una variable de inserción, entonces decimos que si inserción es mayor a 0 y el vector de insertado es menos 1, que es el que compara el del lado izquierdo, entonces aquí vamos a guardarlo en num y reiniciamos inserción con menos. Entonces vamos a poner este como comentario y vamos a colocar el de inserción. Entonces lo volvemos a hacer, le damos play y nos pide el tamaño del vector. Vamos a poner un 10 y aquí ya vuelve otra vez 65, 85, 13, 45, 25, 27, 01, 09 y 98. El último es otra vez 48 y aquí otra vez él nos ordena nuevamente la raíz sin ningún problema. ¿Cómo es que lo está haciendo? Él va a coger esta posición y va a empezar a comparar. Si este es mayor, y va intercambiándolo hasta que la raíz quede totalmente realmente ordenado. Y el último que hice, o el otro ejemplo que hice de ordenamiento, fue el radix. El radix pues es prácticamente, él va ordenándolo por las unidades, las decenas, las centenas, dependiendo de la posición que tenga. Entonces vamos a poner este en comentario y vamos a hacer el radix y le damos play otra vez. Damos play, nos sale de cuántas posiciones, de 10. Aquí los números los voy a hacer un poco más grandes. 39, 87, 125, 456, 358 y 658, 214, 310, 101, 98, 23 y lo mismo. Entonces, como aquí los números él va encajonando por unidades, decenas y centenas, entonces él va mirando cuál es el más pequeño y los va empezando a acomodar en cajoncitos hasta que termina el array ordenándolo, y lo va ordenando al final, que a 23, 98, 101, 105, 249, 310 y así sucesivamente. Y pues estos son los ejemplos que hice para métodos de ordenamiento. Bueno, buenas noches y nos vemos en una próxima.